Buenas a todos los que están acompañando esta reflexión. Voy a iniciar con un versículo, Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de los santos es la inteligencia. Desde niño memoricé ese versículo porque era el lema de mi colegio y se convirtió en una de las bases de mi formación. Y quiero ahora invitarles a partir de ese versículo a pensar en la forma que vemos a Dios y el por qué se nos hace difícil tener una relación real y verdadera con Él muchas veces. Entonces, comienzo diciendo que para muchos esa palabra temor la entienden como miedo en lugar de respeto. O sea, tienen miedo de Dios pero pensemos un poco de dónde viene el miedo. El miedo surge o es reforzado por la falta del conocimiento. Entonces, frente a lo desconocido, nuestra mente crea una serie de hipótesis, imaginaciones positivas y negativas que pueden paralizarnos o hacernos huir o tener reacciones irracionales muchas veces. O sea, cuando tenemos miedo, decidimos con base en nuestras propias hipótesis, en lugar de la realidad. Entonces, el miedo no es una base para relacionarse con Dios. Y ese versículo no está diciendo que tenemos que tener miedo de Dios. Lo que pasa es que con relación a Dios en nuestra sociedad circulan una serie de imágenes distorsionadas. Una de las más comunes es la que se trataría de un Dios aguafiestas, que quiere privarnos de las cosas buenas y de los placeres de la vida. Nada más lejos de la realidad. Génesis 1:31 dice que Dios, después de crear toda la naturaleza y al hombre y mujer, vio que todo ello era bueno en gran manera. El propio cuerpo humano es de una complejidad tremenda y Dios lo hizo así. La ciencia aún continúa descubriendo mecanismos bioquímicos, físicos, que les permite explicar por qué es posible para el ser humano disfrutar de la estética de un paisaje, por ejemplo, o la belleza de una canción, nos emocionamos con una canción, o el propio placer sexual. Está tantos mecanismos bioquímicos para que nuestras sensaciones, nuestras emociones funcionen. Todo eso fue creado por Dios. Y del punto de vista divino, Él dice que fue bueno. Entonces, ¿dónde está la distorsión? ¿De dónde viene la distorsión? Esa imagen falsa de Dios aparece la primera vez durante la tentación de Eva. El enemigo de Dios empieza el diálogo con la mujer diciendo: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Él estaba distorsionando lo que Dios había dicho para presentar a Dios como malo, como restrictivo, que no le dejaba al hombre disfrutar de las cosas buenas. Si los árboles eran buenos, si Dios había dicho que todo era bueno, ¿por qué que el hombre no podría disfrutar? Entonces, ese es el origen de esa mentira que permanece hasta hoy. La cuestión es que esa mentira captó la atención de Eva y la llevó a dudar de lo que Dios les había dicho. O sea, dudar del absoluto divino. Cuando el enemigo de Dios niega la eficacia de la palabra de Dios, como él dijo para Eva, ¿no? Serán como Dios, conocedores del bien y del mal. O sea, él estaba diciendo que el hombre como criatura podía ser igual a Dios, que el hombre no necesitaría de Dios para saber lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, lo que estaba diciendo es que el hombre podría ser autónomo. Y Adán y Eva pecaron porque codiciaron la posición de Dios. Ellos quisieron ser igual a Dios, dejar de someterse a lo que Dios había determinado. Ese es el pecado original. Entonces, una de las consecuencias de ese pecado es que la humanidad continúa confiando en sí misma, buscando la autonomía para determinar su destino. Pero eso es incompatible con la noción del absoluto divino.
Por eso a lo largo de la historia, los grandes pensadores, los grandes filósofos, se esforzaron en crear un sistema de ideas que niega la existencia del absoluto, para dar lugar a que cada ser humano decida individualmente lo que considera ser el bien y el mal. Eso es lo que vemos y escuchamos en las redes sociales hoy en día, en frases como: tú eres lo que tú sientes, sé fiel a lo que estás sintiendo, sigue tu corazón, sé tu mejor versión. O sea, tú eres la medida de ti mismo, no necesitas del absoluto divino. Parece contradictorio, pero esa autonomía también se manifiesta en el ámbito espiritual. Como el ser humano fue creado para tener una relación espiritual con el Creador, al sentir que le falta algo cuando se aleja de Dios, muchas veces en lugar de negar la existencia de Dios, él intenta mantener su autonomía colocando otro ser o cosa en el lugar que le pertenece a Dios. O sea, crea un ídolo. No regresa a someterse a Dios. Se engaña a sí mismo, diciendo que tiene una relación con ese Dios, entre comillas, ¿no? Muchas veces ese proceso es muy sutil y el hombre crea una imagen de Dios que se adapte a lo que él quiere, de la forma que él piensa que Dios debería ser y de la forma que él quiere relacionarse con la divinidad. Por ejemplo, puede establecer una relación mercantil con Dios. Adora y obedece para recibir una bendición o un beneficio. No quiere reconocer a Dios y la verdad eterna que Él tiene para revelar. Solo quiere un pseudo Dios que haga el bien que el hombre mismo quiere recibir y lo proteja del mal que Él quiere evitar. O sea, de nuevo el hombre está en el control, es autónomo. Felizmente, la propia Biblia nos dice cómo debemos aproximarnos de Dios. En Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La fe es el medio que Dios mismo establece para relacionarse con la humanidad. Creer que Dios existe es reconocer que Él es Dios. Como Él mismo se presenta a Israel, por ejemplo: yo soy el que soy. O sea, yo soy Dios, yo soy el absoluto, ¿no? Es reconocer que Dios es el creador y que nosotros somos sus criaturas, que Él es el absoluto, el único ser que define el bien y el mal. Pero no solo eso, significa creer que Él tiene algo bueno, una recompensa para los que le buscan. En otras palabras, que Dios es bueno en su esencia, como podemos leer en Salmos 86:15. Tú, oh Señor, eres un Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Todavía más sobre la recompensa que Dios tiene para los que lo buscan. El propio Jesús dice: del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. También dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Juan 14:21. Y dijo también: y les doy vida eterna. Juan 10:28. Y también el apóstol Pablo declara: Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para, por medio de Jesucristo, fuéramos adoptados como hijos suyos. Efesios 14:4-5. En otras palabras, la recompensa que Dios nos ofrece o ofrece a los que le buscan es volver al propósito que Dios tuvo cuando creó al hombre, que es disfrutar la vida en la presencia de Dios como su Hijo, puro, santo,
en una relación perfecta de amor, santidad y obediencia. Entonces, en suma, es imposible, conocer a Dios sin reconocer que el pecado fundamental en nosotros es la codicia, es el querer ser autónomo, es ocupar el lugar que le pertenece al Creador en nuestra vida. Por eso Jesús nos advierte: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Lucas 17:33. No hay otra opción. O nos acercamos a Dios por medio de la fe y la redención en Jesús, o no vamos a conocerlo y sufriremos la consecuencia. La buena noticia es que Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces la pregunta que hago es: ¿qué es lo que buscamos? ¿Vamos a insistir en la mentira del enemigo de Dios o estamos dispuestos a acercarnos por la fe? ¿Vamos a insistir en la falsa libertad lejos de Dios o vivir la vida plena en su presencia? Pero la respuesta es individual. Entonces, ¿qué vas a responder? Gracias.